Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados, donde hoy vamos a hablar de si es perjudicial o no abrir la incubadora algunas veces a lo largo del día para voltear manualmente los huevos. Una pregunta que nos hacéis repetidas veces en los diferentes medios y que en el día de hoy vamos a intentar aclarar. Podemos decir que en las incubadoras de volteo manual, en la mayoría de ellas, no tenemos otra opción que abrir la incubadora para girar los huevos 2, 3, 4 veces al día. Con esto, pues podemos decir que evidentemente una vez que abramos la puerta de la incubadora, la tapa o el dispositivo que lleve, automáticamente la temperatura caerá en picado y mucho más la humedad relativa. Tenemos que decir que esto para nada es malo, porque por ejemplo en la incubación natural con aves, de vez en cuando las aves se levantan del nido dejando los huevos a la temperatura ambiente durante cierto periodo de tiempo. Es habitual, yo diría que muy habitual, sobre todo para los primerizos que están empezando en esto de la incubación, cuando se está acercando ese tiempo ya de conclusión, de finalización de la misma, que abran repetidas veces una y otra vez la incubadora para ver si ya empieza algún huevo picado o algún pollito a nacer. Aquí tenemos que hacer una distinción. No es lo mismo decir que por abrir la incubadora de vez en cuando, 2, 3 veces al día para mirar, ahí no pasa nada, y otra cosa diferente es que cojáis la palabra y digáis que como hemos dicho que no pasa nada por mirar de vez en cuando, estemos todo el día dando vuelta y vuelta y vuelta y abriendo una y otra vez la incubadora hasta ver o querer ver que ya está apareciendo algún huevo picado. Ni poquito ni tampoco en exceso. Porque una vez que abramos la incubadora, los parámetros rápidamente caerán. Pero también es cierto que una vez que la cerremos, rápidamente de nuevo se volverá a recuperar la temperatura y también poco a poco la humedad relativa, ya que el agua, al estar bien calentita a la temperatura de incubación, rápidamente comenzará de nuevo a hacer subir esa humedad relativa. Por lo tanto, si damos 2, 3, 4, 5 volteos a lo largo del día, no va a pasar absolutamente nada. Durante el principio de la incubación siempre es bueno estar pendiente a la incubadora y aprovecharemos para hacerlo en el momento del volteo. Ahí voltearemos los huevos y además echaremos un rápido vistazo para comprobar que todo lo demás está bien, que no haya huevos rotos, huevos supurando, en fin, cualquier cosa que sea anormal dentro de ese periodo de incubación. Después no tiene más sentido de que aparte del volteo pues estemos abriendo la incubadora en unas veces que son prácticamente innecesarias, a no ser que seamos conscientes de que puede estar ocurriendo algo. Por eso siempre es muy bueno en el tema de la incubación tener incubadoras con una puerta o con un material en el cual podamos ver lo que pasa en el interior desde fuera sin tener que abrir la incubadora. Es una ayuda extra que tenemos. Ya después, porque vayamos abriendo la incubadora al final de la incubación, de vez en cuando nos parezca, para ir sacando los pollitos que ya están bien secos y fuertes y correteando, para pasarlos a la criadora, tampoco va a pasar absolutamente nada, porque los que quedan dentro del huevo estarán completamente formados. Incluso le viene bien bajar la temperatura, y quizás donde podemos perjudicarlos un poquito es en el tema de la humedad relativa,
porque nos interesa que esté en estos últimos días, en estos últimos instantes, un poquito alta. Pero también hay que tener en cuenta de que si algo no ha ido bien durante los 19, 20, 21 días de incubación, no se va a echar a perder a última hora porque abramos la puerta. Si viene mal, va a terminar mal. Y en cambio, si el pollito ha llegado a ese periodo en buenas condiciones, porque abramos la puerta o no, el pollito va a terminar saliendo. Pero repito, abrir la puerta para echar un vistazo en cuestión de segundos, 1 minuto, 2 como máximo, pero no tener la incubadora abierta y nosotros sentados esperando a que las cosas ocurran. Ya digo, no hay que irse ni a un extremo ni al otro. Podemos abrir la incubadora tranquilamente a lo largo del día para voltear los huevos 3-4 veces, que será más que suficiente. Hablamos de un volteo manual o semiautomático, que no tengamos más remedio que abrir la incubadora, y ahí aprovecharemos para echar un vistazo de que todo esté bien. También, por ejemplo, para comprobar el agua, que no se consuma del todo e ir reponiéndola. Y al final de la incubación exactamente igual. Podemos echar un vistazo de vez en cuando, que no supondrá ningún problema. Esto es lo que normalmente solemos contestaros en las diferentes preguntas que nos vais haciendo a través de redes sociales e incluso aquí en nuestro canal de YouTube. Por hoy nada más. Esperamos que con este vídeo hayamos aclarado algunas dudas sobre este tema de si es perjudicial o no abrir la incubadora casera, para mirar, para observar qué es lo que ocurre, para ver si hay nacimientos, en fin, para cosas de este estilo, incluso por si tenemos dudas de si hay algún problema o no. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos y, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por confiar en nosotros, por seguirnos en nuestros diferentes vídeos, y agradeceros sobre todo de que ya estamos cerca, muy cerca de llegar a los 80.000 suscriptores. 80.000 gracias a todos los que estáis por aquí.